No se trata solo de disminuir el consumo, sino de realizar un consumo inteligente. Estamos en una cocina común y corriente, con la diferencia de que tenemos dos especialistas en consumo energético que nos van a ayudar a dar algunas claves para ver qué podemos hacer para evitar consumos excesivos o sin sentido dentro de la casa. Por ejemplo, heladera, un artículo que tiene que estar conectado sí o sí en el invierno. Pero, ¿qué pasa en el caso de que tenga un problema en el burlete? Bueno, si tenemos problemas en el burlete, lo que hay es problema, ¿no es cierto?, que se seca y realmente no cumple la función de refrigeración de la heladera. Ese es un problema. Y otro problema es que está encerrada en un nicho, entonces no circula, no se disipa el calor de adentro en la grilla que tiene atrás. Entonces la heladera, ¿qué pasa? Consume y ya está prendida las 24 horas. Ahora, Tenemos un Horacio, consumo excesivo. por ejemplo, hace mucho calor, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, poner la heladera a menor temperatura para que congele más rápido. ¿Eso está bien? No, la heladera tiene la graduación tanto para el verano como para invierno. Cada fabricante en su manual tiene la temperatura apropiada. Debemos respetar lo que dice el fabricante, porque hay una cantidad de modelos de heladera y en ese sentido tenemos que graduarla. Eso sí, no tener la misma temperatura en el verano que en el invierno. Ya vamos a seguir con Horacio, pero pasamos junto a Pedro, ahora otro especialista en temas eléctricos, con un artefacto que está en todos los hogares y es el artefacto que más consume energía dentro de las casas. ¿Qué se puede hacer para evitar justamente eso, o para cuidarlo? Siendo el artefacto que más consume, lo que debemos hacer es darle un horario. Por ejemplo, a la mañana temprano, cuando todavía no están las oficinas funcionando, o a la tarde. Y otra cosa muy importante es no sobrecargarlo de ropa. Es decir, el fabricante te dice 4 kilos, pone 4 kilos, porque si no, el consumo va a ser más grande. Y aparte tenés un programador para cada tipo de ropa, es decir, uno que pierda un poquito de tiempo, pero que ponga en el programador el tipo de ropa que va a poner adentro. Lo ideal entonces es utilizar el lavarropas en el momento en que haya menos consumo en la casa. Claro, y ese momento puede ser a la mañana temprano o después de las 4 de la tarde, cuando ya las oficinas se van vaciando y hay menos consumo energético. Muchas gracias, Pedro. Seguimos recorriendo la casa. Nos encontramos con una pava tradicional, podríamos decir, que calentamos con el gas de la cocina cada vez que queremos tomar mates. Pero también tenemos la pava eléctrica, Horacio. ¿Qué hacemos en el caso de días con tanto calor? ¿Usamos la pava eléctrica o la pava a gas? Hoy es conveniente usar el gas para calentar el agua, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la crisis y el problema eléctrico que tenemos. Es apropiado usar el gas. En el mismo sentido, ¿usamos el horno a pesar de tanto calor que el microondas? Podemos usar, sí, hoy en día gas, porque tenemos problemas con la electricidad. Entonces la idea es, bueno, o comer comidas más frías, que es lo más una solución. Claro. Y en el caso del microondas, por ejemplo, acá vemos que tiene el display. reloj en cero, digamos, Exacto. un display con cero o con la hora en el caso de que después está la hora. ¿Qué pasa con ese reloj cuando el microondas está conectado a la red eléctrica pero no lo estamos usando? Bueno, lo que estemos allí, esto es lo que se está consumiendo en este display, como lo mismo ocurre con los centros musicales, es lo que se llama la energía vampiro. Esa energía vampiro es una energía que se consume realmente y no tiene utilidad. Y están las 24 horas de los 360 días del año. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando no usamos el microondas, directamente lo desenchufamos. Al desenchufar el microondas, lo que hacemos, eliminamos, ¿no es cierto?, el consumo de esa energía que nos sirve. Lo que debemos hacer es hacer con uso inteligente de todos los artefactos eléctricos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el televisor que tenemos acá, ¿no? Nosotros estamos ahora, por ejemplo, con la tele viendo Telefe Noticias, nos vamos de la casa, lo apagamos y la tele queda en stand-by. Pero nosotros vemos que acá queda una luz prendida, la luz que está, el LED que está en rojo. Eso quiere decir que sigue consumiendo. Y nos contaban recién los especialistas que esto representa en todo el año aproximadamente una factura de energía eléctrica, una factura de luz menos. O sea, si tenemos en cuenta de desenchufar el microondas cuando no lo usamos, apagar el televisor cuando realmente no lo usamos, desenchufarlo o hacerlo como hicimos nosotros. Y también otra cosa importante, por ejemplo, si dejamos de cargar el teléfono celular y dejamos enchufado a la red eléctrica el cargador, ahí también seguimos consumiendo. O sea que si evitamos todo esto, en el año aproximadamente nos ahorramos una factura de luz. Y con respecto al ahorro, Germán, recién nos decía el tema de Horacio, el tema del burlete, pero sobre todo el tema de la ubicación de la heladera, que en la mayoría de las cocinas, es cierto, las tenemos encajadas en un espacio particular. En verano, ¿conviene entonces cambiar de lugar la heladera en beneficio del ahorro energético y de la factura, no?
Claro, nos preguntan si en el caso de tener una heladera encajada, por ejemplo en los departamentos nuevos, Sí. ¿no? Por ejemplo lo ponen en un lugar en donde no puede respirar mucho. En verano, ¿qué hacemos? ¿La adelantamos un poquito, la movemos? Y sí, habría que sacarla de allí o hacerle una respirador. Es decir, tenemos que hacer que el aire circule, que el aire que está dentro de ese nicho que quedaría donde está el radiador, el aire circula. Si no, ¿qué pasa? Al no poder disipar ese calor, la heladera va a andar automáticamente por su termostato 24 horas. Entonces va a consumir mucha más cantidad de electricidad. Germán, lámparas LED, ¿sí o no en casa? Lámparas LED, bueno, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, me preguntan lámparas LED sí o no. Primero teníamos la lámpara común, Sí. digamos, que era la que consumía mucho, por eso la reemplazamos por la de bajo consumo. Claro. Ahora aparecen las LED. ¿Nos quedamos con la LED o quedamos con el bajo consumo? No, lo que tenemos que usar son las LED. Las LED consumen mucho menos electricidad y por otro lado también son menos tóxicas. Las lámparas de bajo consumo tienen también gas de mercurio adentro, que realmente es tóxico cuando se rompe. Eso es importante. Si se rompe una lámpara en una habitación, abran las ventanas y no usen nunca aspiradora para sacar, sino trapos húmedos para recoger el resto y va a la basura. Muchas gracias Pedro y Horacio por todos estos consejos que son muy útiles con cosas que vemos a diario dentro de la cocina y por ahí no tenemos noción de lo que representa. Y un último dato, aire acondicionado, que por ahí es inevitable no usarlo ahora en el invierno, 25 grados, 26 si algunos lo soportan, para evitar tanto consumo. Y si no, si se puede, ventilador de techo.